Un informe indica que la nota de rescate sobre Nancy Guthrie asegura que está a salvo, pero asustada. A quien retenga a nuestra madre, queremos saber de ti. No hemos recibido noticias. El hijo de Nancy Guthrie intenta hablar con el secuestrador de su mamá en un video publicado en Instagram anoche, donde se centra la búsqueda de Nancy, mientras el FBI está ofreciendo miles de dólares. Ahora, como recompensa, estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Es el sexto día buscando a Nancy Guthrie y uno de los dos plazos de la supuesta nota de rescate ya expiró. Soy Cameron Guthrie, hablo por la familia Guthrie. A quien tenga a nuestra madre, queremos saber de ti. No hemos recibido comunicación directa. Necesitamos que te comuniques con nosotros y necesitamos una manera de comunicarnos contigo para poder avanzar. Primero, necesitamos saber si tienes a nuestra mamá. Queremos hablar contigo y esperamos tu contacto. Ese es el video publicado cuando el FBI indicó que la nota de rescate tenía una fecha límite que las autoridades y la familia Guthrie toman en serio. Esa fecha era a las 5 p.m. hora de la montaña, el jueves. El FBI también dijo que hay una segunda fecha límite mencionada en la nota, afirmando que sería alrededor de algún momento este próximo lunes. No dieron más detalles en la conferencia de prensa del jueves en el departamento del sheriff del condado de Pima. Sin embargo, revelaron información clave que estaba en la supuesta nota. Sobre la carta de rescate, sabemos que se envió primero a medios locales y luego a nacionales. Como toda pista, la tomamos en serio. Estamos en contacto con la familia y aunque damos recomendaciones policiales, la decisión final sobre un rescate es de la familia. Gracias a quienes en la comunidad han llamado para dar pistas. Para cualquiera que tenga información, por pequeña que crea que sea, por favor repórtela. Puede hacerlo llamando al 1-800-CAL-FBI o en línea en tipsfbi.gov. La supuesta nota de rescate fue recibida por TMZ y al menos dos estaciones de televisión locales en Tucson, según TMZ. El FBI pidió no compartir parte de la nota, aunque sí se revelaron algunos nuevos detalles durante la noche que comentaremos enseguida. El FBI informó que hasta el jueves no hubo comunicación entre ellos. Los Guthrie, aparte de esta nota, aún intentan saber si está vinculada con quienes supuestamente secuestraron a Nancy Guthrie. Mencionaron que hay detalles y la línea de tiempo de esta nota que resultan extraños en estos casos, como que los secuestradores la envíen. Pero no ha habido ninguna comunicación desde entonces. Esta nota, que fue enviada a las estaciones de televisión locales el 2 de febrero, el día después de que Nancy fue secuestrada. Dicen que es raro, ya que ella es mayor, necesita medicación diaria y sin ella podría ser fatal según el sheriff. Tras la conferencia de prensa del jueves, hubo actividad también en la casa de Nancy Guthrie. Ahora las autoridades recorren el área cerca de la casa de la hija de Nancy, Annie. Estas fotos muestran la casa de Annie en Tucson, hija mayor de Nancy Guthrie. Se cree que Nancy cenó aquí el sábado por la noche. Medios reportan que fuerzas del orden patrullaron el vecindario cerca de la casa de Annie. El jueves por la noche, según informes, estaban pidiéndoles a los vecinos de Annie videos de vigilancia de sus casas. Hicieron lo mismo a principios de la semana en el vecindario de Nancy. Cabe señalar que no está claro si la policía vuelve sobre sus pasos. Solo están echando un nuevo vistazo al vecindario de Annie, ya que se cree que aquí estuvo Nancy antes de ir a su casa, donde supuestamente fue secuestrada. O esto es por nueva información que ha llegado. Sabemos que el gobierno federal ahora está ofreciendo muchos más recursos en las últimas 48 horas para ayudar a la oficina del alguacil local en el condado de Pima. Entonces, estos nuevos recursos apenas se están adaptando al área. No dieron más detalles, pero hay más actividad en la casa, lugar donde Nancy Guthrie cenó antes de regresar a casa,
donde presuntamente fue secuestrada esa madrugada de domingo. Ahora, también ha habido informes de que un vehículo perteneciente a la familia de Annie Guthrie fue confiscado por las autoridades el jueves. El alguacil del condado de Pima lo presentó como un procedimiento estándar para revisar las pruebas en este caso. Ese podría ser el vehículo que Nancy Guthrie usó para volver a casa tras la cena en casa de Annie. El auto, como el auto que estaba en la casa. Son solo prácticas estándar de investigación. Es parte de la orden de cateo, la escena, las órdenes judiciales. Lo sacamos de ahí y hacemos nuestro procesamiento de la escena con el vehículo. Ahora sabemos por el sheriff que Nancy tomó un Uber a la casa de Annie alrededor de las 5:30 del sábado por la noche. Ella cena ahí con su familia, juega, es una noche muy típica. Según el sheriff, su familia la lleva a su casa, donde vive sola, y llega alrededor de las 9:45 p.m. Ahora le preguntaron al sheriff quién fue la persona o las personas, los miembros de su familia, que la llevaron de regreso a su casa. Pero el sheriff dijo que por ahora solo va a dejar su respuesta en familia, sin decir específicamente quién fue la persona que llevó a Nancy a casa. Sin duda es interesante, pero también puede ser que el sheriff solo esté tratando de proteger los nombres de las personas. Como dijo ayer, no hay sospechosos ni personas de interés en este caso. ¿Puede confirmar si fue Annie o su yerno quien también la llevó a casa esa noche? Creo que la cronología que proporcionó el sheriff fue que era un miembro de la familia, pero solo familia. Nos quedamos con familia. Antes de regresar a más detalles sobre lo que supuestamente decían estas supuestas notas de rescate, quiero repasar la nueva cronología que tenemos, lo que las autoridades revelaron al exponer sus hallazgos en la investigación. También es importante mencionar lo que las autoridades no dirán, ya que podría ser clave para entender su situación actual según los agentes. Nancy llega a casa cuando la puerta del garaje se abre a las 9:48 p.m. y se cierra 2 minutos después, por lo que se asume que es cuando se va a dormir. Las cosas se tornan preocupantes. Un par de horas después, a la 1:47 a.m. la cámara del timbre de Nancy se desconecta. Ahora, quizá recuerdes este video de principios de la semana de News Nation, que muestra la cámara del timbre faltando de su soporte en la puerta principal de Nancy. Nueva información. El sheriff informó que las autoridades no tienen ese dispositivo, esa cámara. El sheriff indicó que la sangre hallada en los escalones frontales fue enviada a análisis de ADN y resultó ser de Nancy. También dicen que hasta este momento no tienen evidencia que haya dado positivo para el ADN de otra persona. Esperan algunos resultados. Ya no está la cámara del timbre, pero algún software en la casa detectó movimiento. A las 2:12 a.m., afuera de la casa, el sheriff dijo que no pudieron obtener video de lo que estaba afuera. Admite que podría ser un animal o algo clave para la investigación, incluso el sospechoso de llevarse a Nancy Guthrie. Tienes 2:28. Esto es muy importante. El marcapasos de Nancy se desconecta de su iPhone. Las autoridades ya tienen el teléfono de Nancy. Nuestra investigación muestra que muchas aplicaciones de marcapasos se desconectan al alejarse del teléfono. No necesariamente alguien apaga la app físicamente desde el teléfono. Nancy no asiste a la iglesia el domingo y su familia se preocupa. La visitan poco antes del mediodía. A las 12:03 llaman al 911 Nancy. He visto al nuevo villano. Tengo 84 años. Para recuerdo. Después de las 22:00 horas desde ayer. Tiene hipertensión, marcapasos y problemas cardíacos. Así que es importante hablar sobre lo que las autoridades no están diciendo en un caso como este. Hablamos sobre cómo el alguacil afirmó que no dirá quién llevó a Nancy de la casa de Annie Guthrie a su casa. También rechazó un informe que decía que había señales de entrada forzada en la casa de Nancy. Mencionaron que hubo una entrada forzada. No sé de dónde viene eso. Hemos sido consistentes. No hablamos sobre si hubo entrada forzada o no
Simplemente no tocamos ese tema. No sé de dónde salió esa información. Escuchas al sheriff criticar el informe, pero no dice si estaba equivocado. No reveló si había más sangre en la casa de Nancy y evitó hablar sobre la escena del crimen. Solo sabemos oficialmente que la casa de Nancy parecía una escena del crimen desde el inicio. Ahora vamos a hablar más sobre esta supuesta nota de rescate. Y está llegando nueva información al respecto. Es muy importante, así que lo sabemos. La nota se envió a 2 televisoras locales de Tucson y a TMZ. La nota de rescate tenía 2 fechas límite conocidas. Una era a las 5 p.m., hora de la montaña del jueves. Además, se informa que exigía mucho Bitcoin, según el FBI. La nota decía que el Apple Watch de Nancy estaba en un cargador en la casa, junto a una luz de inundación. No queda claro qué pasó con esa luz. En la conferencia se dijo que desde la calle, donde están los medios, se ve la casa de Nancy. Así que no está claro si eso es algo que ya era de conocimiento público o si es algo que solo un secuestrador sabría. No sabemos si la familia Guthrie recibió la misma carta. En su video del miércoles, Savannah Guthrie mencionó inteligencia artificial, imágenes y voces. Recuerden esto. Estamos listas para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente. Necesitamos saber sin ninguna duda que ella está viva y que la tienes. El FBI no da más información sobre imágenes, grabaciones o comunicaciones, solo las supuestas notas de rescate. Que sepamos sobre esa comunicación. Para la familia Gutiérrez no está del todo claro. Harvey Levin de TMZ apareció anoche en las noticias por cable y habló de la carta que recibieron. La segunda fecha límite era el lunes, según el FBI, pero no dieron más detalles. Pero también le dijo a Fox News que esa segunda fecha límite es, cito, mucho más importante. También dijo en Hannity, en Fox News, cito, la carta comienza diciendo que ella está a salvo, pero asustada, y continúan diciendo que ella sabe exactamente cuál es la demanda. Ellos, a través de nosotros, informaron a la familia y el departamento del sheriff les entregó la carta. Recibimos exactamente lo que están exigiendo y dicen que Nancy está al tanto de ello. Fin de la cita. Así que también dijo que el FBI está trabajando con el equipo de TI de TMZ para tratar de averiguar quién envió el correo electrónico. Pero eso podría ser un desafío. Dijo que partes del correo le hacen pensar que quien tomó a Nancy Guthrie es de Tucson. Él afirmó esto. Hay una frase en este correo electrónico que absolutamente me hace creer que la persona que escribió esto, si es cierto que Nancy está en el área cercana a Tucson, aunque no en la ciudad, podría estar en Nuevo México. No sé qué tan lejos, pero creo que al menos lo que tienen las autoridades es que tienen un radio, y eso es algo. El FBI ahora está ofreciendo una recompensa de $50,000 por información que pueda ayudar a las autoridades a encontrar a Nancy Guthrie y llevar ante la justicia a quienes la secuestraron. Y cualquier persona que tenga información puede llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI, ese es el número, o al sitio web tips.fbi.gov. Ahora puedes permanecer en el anonimato. En una nota relacionada, el FBI informó que arrestó a un impostor que intentaba aprovecharse de la familia Guthrie en sus momentos difíciles. Esta denuncia fue presentada en un tribunal federal en Arizona y acusa a Derek Calella, de California, de enviar 2 mensajes y hacer una llamada a la familia Guthrie, haciéndose pasar por quien envió notas de rescate pidiendo Bitcoin. Tiene poco más de 40 años y supuestamente admitió ante el FBI tras ser detenido y leerle sus derechos. Contactó a la familia Guthrie tras el video emotivo en el que pedían a los supuestos secuestradores comunicarse con ellos. Supuestamente, Calella encontró los números de teléfono a través de fuentes abiertas en línea de 2 familiares que son muy cercanos a Nancy Guthrie. Según se dice, les mandó mensajes de texto mientras veía la historia en la televisión y uno decía, ¿recibiste el Bitcoin?
El FBI dice que esperan la transacción. Después, llamó a un familiar de Nancy tras enviar el mensaje, y la llamada duró 9 segundos. Kalela admitió haber usado una aplicación que te permite llamar a alguien desde un número de teléfono diferente al tuyo. Por muy astuto que supuestamente pensara que era, no fue rival para el FBI, aparentemente porque ellos atravesaron esa aplicación. Bastante rápido, encontraron que la aplicación que usó estaba vinculada a un correo electrónico. derekkalela@gmail.com. Un equipo SWAT detuvo a Kalela, quien ahora enfrenta 2 cargos federales. Y bueno, ciertamente, ves esto y te preguntas qué tipo de persona es. Y él solo está acusado de esto. Hasta este momento no ha sido declarado culpable. Pero, ciertamente, todo esto son solo acusaciones. Pero ¿qué tipo de persona vería ese video emotivo de Savannah Guthrie y sus hermanos y luego trataría de aprovecharse de ellos? Simplemente te deja sin palabras. Sin embargo, las autoridades dejan en claro en la denuncia penal que tenemos, cito, los 2 mensajes de texto no han sido vinculados a la demanda de rescate del 2 de febrero de 2026, fin de la cita. Así que el FBI dice que esta persona es solo alguien que intentaba aprovecharse de esta familia. Ellos piensan que esta persona no está realmente vinculada al secuestro de Nancy Guthrie. Se une a nosotros el comandante retirado Mike King, presentador de Perfilando al Mal, para hablar del caso. Y hablaremos un poco más sobre el proyecto que acabas de lanzar esta semana. Ves estas notas de rescate y quiero repasar lo que sabemos, porque parece que tienes información de las autoridades. TMZ dice que la tiene y ya circula información. Hubo 2 fechas límite. Una ya pasó el jueves a las 5 p.m., hora de la montaña, y la otra, que según TMZ es más preocupante, es el lunes. ¿Qué tan común es que una nota de rescate tenga 2 fechas límite? Sabes, no es raro que pueda ir a varios lugares. Pienso en algunos de los grandes casos a lo largo del tiempo, como el de Luna Bomber, por ejemplo, cómo envió su manifiesto y sus demandas a varias agencias. Pero lo que creo que es tan intrigante es que realmente no sabemos, Chris, con esta indicación que tenemos en la conferencia de prensa más reciente de ayer sobre un individuo que fue arrestado por intentar aprovecharse de esas notas de rescate e intentar obtener dinero él mismo. No sé si fue una de esas 2 cartas o si hubo 3 de rescate y ya lo determinaron. Así que tenemos que empezar a pensar, ¿ya se deshicieron de una de esas 2? Y en realidad fue un solo correo electrónico oficial de rescate que se envió a varios lugares. Y este tipo aprovechó la oportunidad y se convirtió en la carta número 2. O si hay 3 o más, eso realmente se vuelve intrigante. Pero lo que hace es que nos dice, tenemos que entender cuál es el contenido de las cartas o los correos electrónicos. ¿Son consistentes entre sí? ¿O hay alguien que simplemente está haciendo algunas suposiciones realmente buenas y complicadas? Y sabes, hemos escuchado argumentos sobre el Apple Watch que se ven fotografías y otras cosas, donde la gente puede teorizar. Podrías buscar en Google y teorizar cosas sobre los residentes, así que es bastante fácil hacer que parezca que tienes un poco más de información. Es como el viejo truco de los gitanos cuando aprendían todo lo que podían sobre alguien antes de tener visiones y proyectar lo que sabían sobre ellos. Sí, y entonces, ya sabes, y creo que también, con Guthrie, el primer video de Instagram que salió en el Instagram de Savannah Guthrie el miércoles por la noche son los 3 hermanos. TMZ informó que recibieron una nota de rescate. En ese momento te preguntas si el FBI lo toma en serio, y luego ellos, ya sabes, hablan sobre esta supuesta nota. No está claro si recibieron algo distinto a lo que TMZ o las 2 televisoras tienen. Savannah Guthrie habla de IA, imágenes y voz. No sé si eso indica que habrá prueba de vida. Sabemos que la IA es distinta y requiere pruebas, pero el FBI dijo que no era común, que no ha habido ninguna comunicación. Esta carta sale. Lo que recibió la familia Gutiérrez, fuera igual o diferente a TMZ, llegó primero a TMZ y luego las 2 televisoras lo dieron a la familia. Desde entonces no ha habido más comunicación. En casos como este, incluso cuando conoces a alguien que parece ser, ya sabes, no queda ADN en la escena, alguien que realmente planeó esto.
¿Qué tan común es que haya silencio tras enviar una nota así? Sabes, eso me resulta realmente preocupante y espero que no sea un indicio de que, por ejemplo, Nancy haya fallecido. Ahora piensan que ya no tienen carta de negociación e intentan minimizar su impacto en esto. O si hay algo más detrás. He visto que muchos comentan en redes sociales que la familia hizo la petición inicial por Instagram. Vaya, Savannah tiene muchísimos seguidores en Instagram, tiene sentido para mí, pero también si alguien está involucrado en cosas como transacciones financieras con blockchain y está usando este potencial cibernético, esta vía cibernética para obtener dinero, ese grupo podría ser más joven y estar más conectado con Instagram que con Facebook u otras plataformas. Así que creo que esto empieza a decirnos un poco sobre el tipo de individuo en el que se están enfocando desde una perspectiva de comportamiento. No es que hayan identificado a alguien. Agradezco sinceramente que aún no hayan dicho que esta persona es de interés en la investigación, porque hoy en día eso puede ser muy perjudicial para las personas cuando están siendo descartadas o cuando se enfocan más en ellas. Mientras pienso en todo eso, Chris, sigo teniendo más preguntas. No sé si eso sea útil o no, pero sí me acerca un poco más a la idea de, ¿es alguien que tiene conocimientos tecnológicos? ¿Es alguien que podría ser más joven que mi grupo de edad, por ejemplo? Y ciertamente el grupo de edad de Nancy, y más importante aún, pasó algo durante el transcurso de este crimen que lo cambió todo, como la muerte de Nancy. Y si ese fuera el caso, de repente la ficha de negociación desaparece y piensas, ¿cómo voy a evitar ir a prisión por esto? Hay muchas preguntas. Entiendo que las fuerzas del orden, el FBI y la oficina del sheriff intentan informar, pero también ser vagos. Así es la naturaleza de estas cosas. Cuando se trata de esto, porque sé que TMZ dijo que el suyo fue un correo electrónico, y creo que para las estaciones de televisión locales también lo fue. Y ese parece ser el específico, o al menos del que habla la policía, ya sabes, ese mensaje que se envía. Y pienso en el impostor, que aparentemente es solo un tipo que no tenía nada que ver con esto, que solo estaba tratando de aprovecharse de la situación, y parece bastante rápido, leyendo la denuncia penal, que el FBI, cualquiera que haya sido la tecnología que usó, cosas de bajo nivel, descubrieron bastante rápido que era él, y luego enviaron un equipo SWAT a su casa en California. En este caso, no sabemos qué saben ellos sobre de dónde vino este correo electrónico, o sea, cómo. ¿Qué tipo de software necesitaría alguien para poder ocultarse del FBI en cuanto a la procedencia de ese correo electrónico? Sí, sabes, este no es un tema en el que yo sea realmente fuerte, excepto por unos 14 meses hice trabajo por contrato para una empresa que se dedicaba a recopilar inteligencia de la web profunda, oscura y superficial. Y lo único que aprendí durante ese año y un poco más con esas personas realmente inteligentes es que se puede falsificar el correo electrónico y mover cosas, por lo que es difícil. Antes solo ibas a una IP, eso quizá funcione para mí y quizá para ti, pero mucha gente va a bibliotecas u otros lugares para enviar información. Creo que lo que sí sabemos y en lo que podemos confiar es eso. Se determinó que la billetera a la que se entregaría el dinero cibernético es real. Si eso luego se puede vincular a una persona específica a la que puedan señalar y culpar, es otra cuestión. Pero esto realmente muestra lo poderosas que se han vuelto las investigaciones forenses en este tipo de casos. Y este es uno en el que, vaya, no podemos esperar mucho más. Sí, no lo sé, pero 14 meses en eso es mucho, sabes, 14 meses más de experiencia que yo para entender cómo funcionan estas cosas. Pero es como, porque veo esto y es como, sé que ellos pueden hacerlo. Si hay un hackeo, pueden rastrearlo hasta Corea del Norte. O sea, ¿cómo sabes qué tecnología existe allá afuera? Eso, si esto es un verdadero rescate. Nota, ¿quién es este grupo de personas o una persona que tiene esa habilidad? Y tal vez el FBI, ya sabes, ellos. Hemos visto muchos casos donde dicen una cosa públicamente, pero tienen mucho pasando detrás de cámaras y hay mucha atención de los medios. Probablemente les gustaría poder hacer algunas cosas fuera del ojo público en esto. Así que veremos, ya sabes, ojalá al final haya una resolución feliz y podamos, ya sabes, ver cómo se desarrollaron las cosas. En la conferencia de prensa dijeron que tienen ADN
de Nancy y sangre en la entrada de la casa. Fuera de eso, según el sheriff, no tienen ADN vinculado a otra cosa. Él revisa la línea de tiempo y nota que falta la cámara del timbre y que el otro software de la casa solo detecta movimiento, pero no graba video. Y luego sabemos que ella tenía un marcapasos, y luego ese marcapasos se desconecta y no parece que tengan ADN relacionado con esto. ¿Quién habría hecho esto? Y es como, lo sé, y odio hacer el cliché de decir, oh, como en las películas, pero es como cuando alguien dice que esta persona es un profesional, sabe lo que está haciendo. O sea, en realidad, ¿quién hay allá afuera que haya hecho esto antes y que pensaría en todo esto? Digo, ¿qué tan común es tener un criminal que en verdad sea tan inteligente? Y que cubra sus huellas, hasta ahora parece que lo logró. Sí, como investigador prefiero analizar cada parte y luego profundizar en cada una. Así que cuando pienso en la posibilidad de que esto sea un delincuente organizado que entra por la puerta y comete este crimen, hay casillas que puedes marcar que cumplen. La cámara Ring o la cámara que fuera, no sé, tal vez era una cámara Ring. Parecía una cámara de Google por el marco en la puerta, pero eso no importa. Se llevaron eso, de alguna manera tuvieron la suerte o sabían que el video se iba a borrar solo, pero no veo a un delincuente organizado. Si sabían que el sistema de video funcionaba y se borraría solo, se arriesgarían a que nadie notara su desaparición antes de que ese ciclo de 8 horas se eliminara. Eso me hace dudar de una organización. Si sabían de la cámara, quizás solo habrían enfocado en la exterior y la habrían quitado. La mayoría, especialmente con Ring, no puede tener una cámara Ring hoy sin conexión a un servicio, así que arriesgan mucho. Esto significa que si se organizaran, entrarían con máscaras y no podrían ser identificados. Pero ese tipo de cosas son las que empiezo a observar. Cuando pienso en un delincuente organizado y sé que mucha gente dice que todo esto apunta a un delincuente organizado, puede que no sea así, puede ser algún tipo que entró torpemente, robó, las cosas se salieron de control y encontró la manera de escapar. Podría conseguir un rescate o sacar más provecho de esto. También recurro a esa idea. Eso muestra que es un tipo desorganizado que entró y nadie habla de eso. Por ejemplo, vemos la sangre en el porche, pero no sé si has observado detenidamente el campo de escombros en el porche y las flores que están ahí. Y parece que fue pateada hacia el área del porche desde esa maceta. Entonces es posible que se haya utilizado un enfoque de engaño para eso. Alguien fue y tocó el timbre y dijo algo tan loco como: oiga, soy del departamento de policía, necesito revisarla y asegurarme de que esté bien, porque de alguna manera esa puerta se abrió. Así que o un depredador entró a la casa por otro lado y luego salió de la casa con Nancy y por esa puerta. Y luego algo catastrófico sucedió en el porche que causó esa sangre. Ese fue el lugar donde alguien la engañó para que se asomara, abriera la puerta y mirara afuera. Y sabes, vimos eso recientemente con los funcionarios electos en UP, cerca de los Grandes Lagos, que fueron asesinados hace unos años, hace un año. Creo que fue donde los engañaron para que abrieran la puerta pensando que era un oficial de policía afuera. Creo que tú y yo cubrimos ese caso juntos. Minnesota, ¿verdad? Sí. Eso es, sí. Entonces piensas, ¿qué explicaría esos comportamientos? No escucho a nadie hablar de eso. ¿Qué ocultaba a alguien tras esa olla? Y luego, cuando ella llegó a la puerta y la abrió un poco, y cuando ellos extendieron la mano para agarrarla y jalarla hacia adentro, eso creó el campo de escombros, y eso provocó el asalto que causó el sangrado en el área del porche. Así que hay tantas cosas y me preguntas qué pienso yo como investigador. Tengo como 10 recuadros en mi pizarrón aquí en la oficina donde solo voy escribiendo cosas que se me van ocurriendo. Bueno, esto hace que parezca más organizado, pero esto hace que se vea desorganizado. Y lo interesante de eso, Chris, es que estadísticamente un delincuente desorganizado no se volverá organizado a medida que avanza el crimen, pero un delincuente organizado podría llegar con un plan perfecto y todo podría empezar a desmoronarse. Creo que, como mencionas, hay partes de la historia que pueden verse desde esta perspectiva.
Alguien tan calculador y meticuloso en su acción, ¿verdad? Ella tiene un marcapasos, pero luego se desconecta. Quizá esto ocurre porque se desconectan del teléfono al alejarse y lo dejan atrás, asegurándose de que así nadie los siga. Y luego está lo de la cámara Ring. La quitan y piensas, ¿alguien sabía que ella tenía marcapasos o sobre la cámara Ring? ¿O qué onda? Y tristemente, es como tuvieron suerte en el sentido de que el marcapasos se desconectó del teléfono y no sabían que ella tenía un marcapasos. Y luego la cámara del timbre Ring. Simplemente son algo descarados y se la llevan, sin pensar que, bueno, una cámara del timbre Ring normalmente graba. Lo sé, lo dijeron ayer. Hay algo sobre, como la suscripción que ella tenía, donde como que se recicla y no está en la nube, ya sabes. Y tal vez eso solo sea suerte para esta persona. Así que es como, hay dos maneras, ya sabes. Podrías verlos desde la perspectiva de ambos lados, como esta es una persona que simplemente es descarada, o esta es una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando ves a Chris, déjame preguntarte esto. Déjame preguntarte si enfocas tu mente, pensamientos y sentimientos en ser el depredador y fuiste ahí sabiendo que el timbre con cámara iba a reiniciarse en 1 hora, 2 horas, 8 horas y se iba a borrar solo. ¿Aún te arriesgarías a dejarlo ahí si ese fuera el caso? Y no creo que un criminal organizado se arriesgue de esa manera. Y hablas de eso de que el marcapasos está conectado a su dispositivo móvil y que aparentemente su teléfono está en el auto. Tienes que hacerte preguntas desde un punto de vista conductual. Espera un minuto. ¿Por qué ese teléfono está en el auto? ¿Tenía ese teléfono cuando fue a la casa de su hija a cenar durante esas 4 o 5 horas? Si sí tenía el teléfono, entonces, ¿qué acción ocurrió para que ese teléfono terminara en el auto en vez de estar en la casa? ¿Dónde ella entró cuando llegó a casa a las 10 p.m.? Empiezas a hacer esas preguntas y debes intentar resolverlas. Ojalá la telemetría del teléfono nos diga más. Sí, y ese es un gran punto, porque parece, ya sabes, y de nuevo, pienso en casos. Hemos estado cubriendo el caso de Spencer y Monique Tepe en Ohio recientemente, y también pienso en el caso de Coburger. En ambos casos, la policía decía algo en público, pero tras el arresto, se ve que ya estaban cerca de resolver el crimen mucho antes de lo esperado. En el caso del doctor Michael McKee, todo es presunto. Recuerdo que 1 o 2 días antes del arresto, el jefe de policía dijo en cámara, no tenemos sospechosos. Y luego ves, ahora, con la información que está saliendo, en realidad sí lo tenían. ¿Sabes, Mike? La gran pregunta es, ¿por qué? Es una mujer de 84 años. Sí, entiendo que tiene una hija famosa y rica, pero también problemas de salud, ¿sabes? Y es como, ¿por qué un secuestrador? Supongo que cuándo. Y sé que esa es la gran pregunta que todos tratamos de responder, pero es como, ¿por qué un secuestrador tomaría a alguien que, en cuestión de salud, era tan vulnerable? Sí, supongo que tendríamos que tratar de adivinar si realmente pensaron en esa parte del escenario. Así que tenemos que pensar en quién es la víctima y por qué se convirtió en víctima. Nancy se convirtió en víctima porque Nancy tenía algo útil para ellos. Además, como mujer de 84 años, no pudo llevarse su teléfono ni su cartera. ¿Piensas que no hay motivos financieros para que Nancy ayude a un depredador? Entonces tienes que pensar, ¿es algo donde la están usando como palanca para llegar a una mayor cantidad de dinero? Como potencialmente los miembros de la familia que podrían intervenir y ofrecer eso. Y de nuevo queremos que estos casos sean fáciles. Pero realmente creo que siempre es así. Lo que más me emocionaba de una investigación era, no tenemos que saber inmediatamente todas las respuestas, pero lo que sí tenemos que saber es lo que nos dicen los hechos, porque los hechos nos señalarán la verdad. Ojalá pronto haya buenas noticias sobre este caso. Mike King, es un placer tenerte en Law and Crime. Eres conductor de Perfilando al Mal y lanzaste el podcast Jardines del Mal dentro de la secta de la Sociedad Sion esta semana. ¿Dónde lo puede escuchar la gente? ¿Qué debe saber la gente? En cualquier plataforma de podcast que usen, ahí lo encuentran. Es la historia de mi libro Engañado, Memorias sobre la investigación de la secta Sociedad Sion. Y lo que está tan padre de este podcast, Chris, es que nos tomó 2 años revisarlo y producirlo. Muchas sobrevivientes, ahora mujeres de 45 o 50 años, y los policías presentes el día de la redada están aquí.
Tenemos a los fiscales, tenemos a los trabajadores que apoyan a las víctimas y tenemos a todas estas personas participando y hablando sobre el caso y compartiendo lo que recuerdan de ese momento. Pero lo más importante es que también descubrimos algunas cosas en el camino que nunca supimos que habían pasado y que yo pasé por alto completamente en la investigación. Es un excelente podcast, amigos. Escúchenlo, Jardines del Mal, sobre la secta Sociedad Zion. Gran podcast. Mike King, excomandante de policía y conductor de Perfilando el Mal. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por hablar de este caso. Gracias, Chris. Antes de irnos, quiero mostrar estos números otra vez. Si estás viendo esto y tienes información sobre Nancy Guthrie y dónde está o quién supuestamente la llevó, comunícate con el departamento del sheriff del condado de Pima o con el FBI para el condado de Pima. 520-351-4900. Llama al 520-351-4900 para permanecer anónimo o al 1-800-CAL-FBI para contactar al FBI. O entra a tips.fbi.gov para mantener el anonimato. Eso es todo por el caso de Ley y Crimen. Suscríbete a nosotros en YouTube y Spotify y ahora puedes encontrar episodios de En el Caso en Peacock. Soy Ley y Crimen. Nos vemos la próxima vez.